Muy buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso. Buenas tardes, España. Buenos días, México, Latinoamérica, Estados Unidos. Gracias por estar al otro lado. Antes de comenzar, os deseo que tengáis un feliz Día de los Santos para España y pues también un feliz Día de Muertos para México. Nada, que es una cultura muy bonita. Os recomiendo que en el Día de Muertos vengáis a México, en concreto a Michoacán, al estado de Michoacán. Cualquiera de los pueblecitos mágicos que hay en este estado os van a ayudar a conectar con la tradición del Día de Muertos. La ciudad de Morelia, por ejemplo, está preciosa, cargada de flores y cargada de altares, ¿no? De honra, pues, a todos nuestros seres queridos. Así que, nada, que tengas un buen día de muertos o de santos, allá donde estés ubicado o ubicada. Vamos allá, vamos a por la masterclass del miércoles. Seguimos trabajando la herida de traición y el apego desorganizado. La temática de hoy es me cuesta perdonar en el amor. Al apego desorganizado, a la herida de traición, le cuesta mucho perdonar. A pesar de que lo intenta perdonar mucho y se esfuerza mucho en perdonar. Ahora veremos qué pasa cuando no puede perdonar algo. Al margen de esta masterclass, simplemente es una introducción al perdón dentro de la pareja. La semana que viene vamos a dedicarle toda la semana al perdón. Cómo perdonar a una expareja o cómo perdonar a una pareja con la cual se me dificulta este perdón. ¿Por qué se me dificulta perdonar teniendo apego desorganizado y herida de traición? Se me dificulta porque a nivel inconsciente siempre estoy en mi pasado. Como tengo herida de traición, pues tengo tendencia a no cerrar puertas. ¿Por qué? Pues porque si yo no termino de perdonar, pues siempre estoy preparado para la batalla, siempre voy a estar buscando señales que me demuestren que el otro va a fallarme. Como tengo herida de traición desde la infancia, pues soy tremendamente desconfiado, desconfiada. Ese es el principal motivo por el cual nos cuesta perdonar dentro de la pareja a aquellas personas que tenemos herida de traición o apego desorganizado. Porque en nuestra infancia, a través de nuestros traumas, pues vivimos experiencias en las cuales nos sentimos muy inseguros, muy inseguras, sin ningún tipo de protección de nuestro entorno, de nuestra madre, de nuestro padre. Y ahí nace nuestra desconfianza, ahí nace nuestra inseguridad. Entonces, muchas veces las heridas de traición, los apegos desorganizados, se les dificulta el perdón en la pareja porque aún siguen enfrentados con rabia a alguno de sus progenitores, a su madre o a su padre. Muchas veces se nos dificulta el perdón en la pareja porque a nivel inconsciente no hemos soltado viejos rencores a nuestro padre o a nuestra madre por cosas del pasado. Aún estamos resentidos. Entonces, el resentimiento que en la pareja me impide perdonar a mi pareja, parte de ese resentimiento viene de atrás, no tiene nada que ver con mi pareja, tiene que ver con mi herida.
porque aún no hemos trabajado la herida desde el origen. Entonces, muchas veces se nos dificulta el perdón dentro de la pareja porque no hemos atendido el origen de la herida. Si por ejemplo eres mujer, generalmente las mujeres soléis tener la herida de traición con el padre, aunque también la podéis tener con la madre, ¿no? Pero si tú no eres capaz de trascender el resentimiento hacia tu padre de la infancia, pues evidentemente cuando llegues a la pareja vas a estar resentida con los hombres. Y a los hombres nos pasa al contrario. Generalmente nuestra herida de traición tiene que ver con nuestra madre. Entonces, si no solucionamos y no trascendemos el resentimiento inconsciente hacia nuestra propia madre, pues llegamos a la pareja y automáticamente cualquier mujer que se nos ponga delante, pues vamos a estar resentidos y resentidas con ella. Entonces, ¿por qué se me dificulta perdonar dentro de la pareja? Porque albergas dentro de ti viejos resentimientos hacia tu madre, tu padre o algún miembro de la familia que fue importante para ti en tu infancia. O a lo mejor no es un miembro de la familia que fue importante para ti en tu infancia, a lo mejor fue alguien externo a la familia que te causó daño. Quizás recibiste maltrato de alguien, quizás recibiste abuso de alguien en tu infancia. Entonces no solamente tenemos que ir a mamá o a papá, ¿no? Tenemos que ir a esos vínculos tan importantes que marcaron nuestra infancia, que nos hicieron daño o que nos pusieron delante experiencias que nos provocaron mucho dolor y eso generó mucho resentimiento. Entonces ese resentimiento no está atendido, no está trascendido, entonces ese resentimiento surge de manera inconsciente en mis parejas. Y eso hace que no pueda perdonar a mis parejas. Entonces, por eso se me dificulta el perdón. Hay veces también que no puedo perdonar a mis parejas o a mis exparejas porque yo no estoy observando mi responsabilidad dentro de ese vínculo. Cuidado porque el perdón es muy sanador cuando lo practicamos realmente, pero cuando no lo practicamos de la forma adecuada, nos atrapa y queremos perdonar, pero no perdonamos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero perdonar, tengo que perdonar al otro, pero también me tengo que perdonar a mí. ¿Por qué? Porque yo también he puesto de mi parte en ese vínculo. No es que yo sea culpable de lo que el otro me ha hecho, ¿no? Pero yo también he decidido construir ese vínculo al lado del otro. Entonces, siempre tendré una responsabilidad. Por lo tanto, si yo quiero perdonar al otro, pero no asumo mi responsabilidad, no existe perdón, no voy a poder perdonar. Entonces es un error muy grande también, querer perdonar al otro, pero no te perdonas a ti. ¿Ok? No te perdonas porque no quieres revisar. Muchas veces cuando no podemos perdonar al otro es que estamos culpándole al otro de todo lo sucedido y nosotros nos lavamos las manos y evadimos nuestra responsabilidad. Entonces, el perdón así, de esa manera, nunca va a ser efectivo, nunca se va a completar. 64 Bell. Óscar, ¿la desconfianza nace o se hace? La desconfianza es un efecto de cómo interpretamos las situaciones. Porque la misma situación para una persona puede significar algo normal, que no le dé importancia, y la misma situación para otra persona
puede significar una traición. Y entonces puede empezar a sentir desconfianza. La desconfianza, por un lado, viene instalada ya quizás en el sistema familiar, pero por otro lado también la alimentamos más nosotros y nosotras. La desconfianza pues sí que puede venir cargada en el transgeneracional porque hay una herida de traición que viene de generación en generación, pero no vamos a culpar a nuestros ancestros porque hoy estamos en el Día de Muertos y hay que honrarlos. Pero también la desconfianza yo la voy alimentando con mis decisiones. Si yo no elijo de forma coherente, si no soy coherente, pues voy a experimentar más desconfianza. La desconfianza viene de dentro. Si yo desconfío del exterior es porque internamente no confío en mí. Entonces yo puedo alimentar mi desconfianza sobre mí mismo, sobre mí misma. Entonces sí, puede haber una parte de esa desconfianza que venga de una herida de traición del transgeneracional, del árbol familiar, de los ancestros, pero tú también tienes responsabilidad. No estamos buscando culpables. Te lo pregunto porque yo era muy ingenua y confiaba. Después cambié porque me engañaron o no quería ver la realidad. Quizás lo que hay que hacer es aceptar. Evidentemente, claro, fíjate también que cuando finalmente experimentamos estados de mucha desconfianza, de mucha inseguridad, es porque previamente también es posible que hayamos confiado en exceso, ¿no? Y también a veces nos forzamos a confiar en exceso. Entonces, bueno, creo que te he respondido. ¿Perdonar es aceptar? Sí, para mí sí. Perdonar es aceptar. Para mí, os explico lo que es perdonar. De todas formas, la semana que viene vamos a trabajarlo en 5 masterclass. En 5 pasos para perdonar a una expareja o a una pareja. Para mí, perdonar es desapegarte de la idea de que puedes perdonar a alguien. Desde mi punto de vista no tenemos la potestad para perdonar a nadie. ¿Quién soy yo para perdonarte a ti? ¿Que soy Dios? ¿Que estoy por encima de ti? No. Yo no puedo perdonar a nadie. El único que se puede perdonar eres tú. La única que se puede perdonar eres tú. Yo no tengo la potestad de perdonarte porque tus actos son tuyos. Yo lo que puedo hacer es aceptar que tú eres así, que tú tienes ciertas heridas, que tú tienes ciertas motivaciones internas que te han llevado a actuar de esa manera. Acepto y suelto, pero no soy quien para perdonarte. Cuanto más quiero perdonarte, más me atrapo en ese intento frustrado de perdonarte. Creo que el perdón no existe. No existe. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo perdonarte por algo que tú has hecho de manera inconsciente. Eso es tuyo. Cuando yo intento perdonarte por tus malas acciones, me estoy cargando con lo tuyo y con el poder de perdonarte yo. Yo no quiero esa posición. Yo no quiero ese poder de ir perdonando a la gente. Que se perdone cada uno mismo. Yo ya me perdono a mí mismo, ¿no? Trabajando mi responsabilidad. Entonces sí, para mí perdonar es aceptar que el otro es como es, que yo soy como soy y que cada uno se mueve desde unas directrices internas distintas. Esto no significa que yo me tenga que quedar al lado de una persona donde estoy recibiendo daños, para nada. Pero yo considero que no hay nadie a quien perdonar. Cuando necesito perdonar a alguien, estoy atrapado en el bucle del resentimiento. El resentimiento no me va a dejar terminar de perdonarle.
Niurka Salas, ¿cuándo te das cuenta que has perdonado de verdad? Cuando te desapegas de la necesidad de perdonar. Antes lo he vuelto a comentar, lo vuelvo a repetir. Cuando realmente entiendes que el otro, pues, como actuó, tenía un sentido para él o para ella. Intentar perdonar la energía con la cual el otro actuó ante nosotros, ante nosotras, es una locura. Es una locura porque nos metemos en la psicología del otro, porque vamos a arrastrar todo eso durante mucho tiempo. Oye, a ver, aceptar o perdonar a alguien no implica no sentir de vez en cuando un resentimiento. Yo puedo perdonar a alguien, pero puntualmente pues me va a venir a la mente el daño que recibí en el vínculo con esa persona. Es algo que no voy a poder borrar de mi mente. ¿Por qué? Pues porque el daño que recibí de esa persona me generó una especie de trauma. Y esa memoria traumática va a quedar siempre en mi psicología, en mi sistema de protección. Entonces, pretender no sentir esas pequeñas dosis de resentimiento es imposible. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo de vez en cuando me va a mandar alguna alarma de es posible que estás siendo abusada igual que antes, es posible que alguien te maltrate igual que antes, porque tu cuerpo necesita protegerte, tu cerebro necesita protegerte. Entonces, es posible que recuerdes pues, pequeñas dosis de ese resentimiento hacia esa persona. Pero si en esos momentos donde te vienen esas pequeñas dosis de resentimiento, tú misma, tú mismo te dices, no tengo nada que perdonar, la otra persona actuó así porque su psicología o porque su forma de actuar tenía un sentido para él o para ella. Me desapego de entender por qué lo hizo. Para él o para ella tenía un sentido. Me libero. No es justificar al otro, pero es contarte la historia de otra manera para que tú puedas volar y puedas dejar ir a esa persona. Te das cuenta de que has perdonado, Niurka, cuando te vienen esas pequeñas dosis de resentimiento y las neutralizas fácilmente. Ya he dicho que no podemos borrar por completo esas pequeñas dosis de resentimiento. Van a venir a visitarnos. Por lo tanto, perdonar no es sentir paz y amor todo el rato por la otra persona. Perdonar es aceptar que la otra persona fue como tuvo que ser y yo a partir de ahí aprendí ciertas cosas y si viene ese resentimiento, pues me recuerdo la lección de lo que aprendí y continúo. Eso es perdonar. Dejar que ese resentimiento, que esas dosis de resentimiento que vengan, no te dominen y no reacciones. Y cada vez te duren menos. ¿Desaparecerán al 100%? Pues no creo. Siempre podrá venir una pequeña dosis más, porque forma parte de tus recuerdos. Pero para mí eso es perdonar de verdad, entendiendo que desde mi punto de vista no tenemos la potestad para perdonar a nadie, porque no estamos por encima de nadie. Simplemente podemos perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Buenas tardes. Romero Fernández Rita, hoy tenemos ¿por qué me cuesta perdonar? Belén, ¿todo se perdona?
Se puede perdonar todo, pero no se debe tolerar todo. No es lo mismo perdonar que tolerar. Perdonar es decir, vale, actuaste así, para ti tenía sentido, me libero de entender de por qué actuaste así, a mí me hizo daño, evidentemente, me provocó dolor. Y otra cosa es tolerar. Tolerar es quedarme al lado de una persona que sé que tiene comportamientos que me hacen daño y normalizo sus comportamientos que me hacen daño. Entonces, creo que perdonar se puede perdonar todo. Claro, hay más cosas, hay temas más complicados de perdonar, ¿no?, que ofrecen mayor resistencia, pero creo que no se debería tolerar todo, ¿vale? Perdonar no es lo mismo que tolerar. Yo puedo perdonar de lejos, en la distancia, en los límites. Yo puedo perdonar cuando ya he dejado a esa persona también, ¿no? Puedo perdonar en la pareja, pero también puedo perdonar diciéndole adiós. Pero tolerar es decidir lo que estás dispuesta a sostener y lo que no. Si una persona se comporta mucho desde su ego y tú estás a su lado todo el rato aguantando y sosteniendo su ego, estás tolerando demasiado. Puedes perdonar que la otra persona actúe desde su ego, pero puedes decidir no tolerar su ego. ¿Pero todo se puede perdonar? Sí, aunque te vuelvo a decir que no tenemos la capacidad, desde mi punto de vista, de perdonar a nadie. Porque yo no soy un juez que pueda quitar una condena a nadie. Por lo tanto, ¿puedo perdonar? No lo creo. Perdonar me parece algo autoritario. Cuando intentamos perdonar es que estamos resentidos. No creo que funcione. No creo que funcione. Porque desde el resentimiento no aceptamos que el otro se movió por algo interno que le llevó a hacer exactamente lo que hizo. Cuando quiero perdonar no acepto eso. Óscar, entonces lo mejor es perdonarse a sí mismo para sentirse en paz. Sí, correcto. ¿Y qué es perdonarse a sí mismo? No basta con decirnos me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono. No basta con eso. ¿Cuándo me perdono? Me perdono cuando no vuelvo a tomar las mismas decisiones. Cuando me demuestro a mí misma, a mí mismo, que soy capaz de cambiar. Cuando me demuestro a mí misma, a mí mismo, que soy capaz de salir del bucle de repetición. Cuando me demuestro a mí mismo, a mí misma, que soy capaz de elegir cosas distintas para mi vida. Cuando soy capaz de decirle al caramelito que es el patrón que tanto me gusta, no. Me perdono cuando soy coherente. Me perdono con la acción, no me perdono con las palabras. Me perdono, me perdono, me perdono. Si luego vuelvo a hacer lo mismo, no me perdono nunca. Entonces, me perdono cuando cambio, cuando suelto. Ahí me perdono. Me perdono cuando suelto el resentimiento. Me perdono. Me perdono cuando reviso mi parte y me hago cargo de mi parte. Y realmente me aplico todo eso y resuelvo y actúo de forma distinta. Solo existe ese perdón desde mi punto de vista. Cuando te demuestras que eres capaz de cambiar. Si no, el perdón... No existe un perdón 100% real en ese sentido, un autoperdón 100% real, hasta que tú no te permites cambiar.
Entonces, Óscar, aparte de perdonar, se trata de aprender a sobrellevar la situación que tanto dolor nos provocó, aprender a vivir con ello. Correcto. Se trata de darle un significado distinto a aquella situación tan dolorosa. Si yo intento perdonar, el significado que le estoy dando a esa situación es de dolor, es de resentimiento, no la voy a trascender. Pero sin embargo, si yo resignifico esa situación, encuentro un punto de vista nuevo que me dé un poquito más de paz, puedo empezar a trascenderla. Entonces se trata de reinterpretar esa situación para mirarla desde el aprendizaje, desde lo que me llevé, desde lo que integré, desde lo que aprendí. Más que nada para que no vuelva a repetirla en un futuro, para que no se vuelva a presentar en mi vida otra vez. Entonces, es ir mirando de una forma más neutra la situación, agradeciendo los aprendizajes que esa situación nos dejó. No nos queda otra. O reviso aprendizajes y agradezco la situación, o me quedo enganchada a la situación eternamente de por vida. No voy a justificar el maltrato que el otro me provocó, ni voy a normalizar el maltrato, ¿no? Ni me voy a quedar donde me está maltratando, pero si esa situación de maltrato llegó a mi vida, voy a ver qué puedo aprender de todo eso para trascenderlo. Pero no me quedo enganchado en el resentimiento. ¿Por qué me hizo esto? 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 Bien, dentro del intensivo que vamos a celebrar en noviembre, la semana que viene, el 9 de noviembre, para sanar el apego desorganizado, la herida de traición, vamos a trabajar mucho desde la metodología de la sabiduría del trauma, ¿vale? Parte de esta conferencia habla sobre ello, ¿no? Muchas veces hay que entender el trauma y el trauma, pues bueno, genera dentro de nosotros y nosotras unos comportamientos traumáticos para protegernos de futuros daños, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de esos comportamientos traumáticos, pues ya podemos trascenderlos. El querer perdonar a alguien es un comportamiento traumático que yo utilizo para protegerme. El resentimiento hacia alguien sigue siendo un comportamiento traumático que yo he forjado a raíz de mis traumas anteriores para protegerme de los demás. Entonces, cuando soy capaz de meterme dentro de la sabiduría de mi propio trauma, me desapego de la necesidad de perdonar a alguien, porque entiendo que el querer perdonar es simplemente una evasión de mi mente que me está intentando proteger otra vez. Mi mente sigue intentando protegerme a través de que tengo que perdonar. Es un mecanismo de protección el querer perdonar a alguien. Es un mecanismo de no aceptación. Buenos días, Sandia. Mi perdón es cuando recuerdo a esa persona, lo hago sin rencor, más bien le deseo lo mejor. Estupendo. Correcto. Si somos capaces de dejar atrás lo que la otra persona nos hizo y recordarla con amor, sabiendo que puntualmente me van a venir pequeñas dosis de resentimiento. Entonces, no hay nada malo si me viene un poquito de resentimiento. No entro en la paranoia de no he perdonado, no he perdonado. Sabemos que tu sistema psicológico, como vivió un trauma, cada X tiempo te va a mandar señales
a nivel inconsciente que no vas a poder controlar con pequeñas dosis de resentimiento para que recuerdes ciertos aprendizajes de aquella situación. Entonces, tu psicología es muy sabia, tu trauma es muy sabio, te va a intentar proteger de vez en cuando a través de pequeñas dosis de resentimiento. Pero si en ese momento eres capaz de dejar pasar ese resentimiento y recordar a esa persona con lo bueno que te dio y deseándole lo mejor, pues estupendo, ¿vale? Pero plantearte la meta de sentir siempre amor por esa persona, no te la recomiendo porque entraríamos en un bucle de tengo que sentir siempre paz y amor por esa persona. Pues no, no tienes por qué. Porque de vez en cuando tu psicología, a modo de protección, te va a lanzar un poquito de resentimiento. Entonces, si cada vez que tu mente te lance un poquito de resentimiento, tú te vas a juzgar como no he perdonado, pues desapégate de eso. Bien. Y ahora quiero hacer como un cierre, ¿no? Final sobre el perdón. La herida de traición muchas veces intenta perdonar lo que ella misma o él mismo no haría. Entonces, perdonar algo que nosotras o nosotros no hemos hecho va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque no lo vamos a entender. Y como tenemos herida de traición y apego desorganizado, lo que no entendemos, lo que no racionalizamos, no podemos trascenderlo. Entonces, perdonar algo que no has hecho tú es doblemente más complicado. Porque no entiendes los hilos internos que le han llevado a la otra persona a hacer lo que ha hecho. Es decir, si yo nunca he sido infiel, me va a costar mucho perdonar una infidelidad. Si yo he sido infiel y entiendo que yo en aquel momento cuando fui infiel, pues pasaba algo dentro de mí que me llevó a hacer esa infidelidad, puedo entender que el otro también ha tenido un proceso parecido o similar al mío y puedo perdonarle mejor. Pero si yo no he sido infiel, no conozco esos entresijos que me han llevado a la infidelidad, se me va a hacer muy difícil perdonar a otra persona. Y vuelvo a repetir, perdonar no es lo mismo que tolerar. Yo puedo perdonar a alguien, continuar con él, o puedo perdonar a alguien y no continuar con él. Tolerar es ver si las heridas del otro a mí me hacen mucho daño, pues tengo que poner límites. Yo decido qué tolero en mi vida. Y cuando ya he puesto límites, pues puedo perdonar. Entonces, no es lo mismo perdonar que tolerar. ¿Se puede perdonar todo? Sí. ¿Se puede tolerar todo? No deberías. ¿Ok? Bueno, pues gracias por estar al otro lado. Te recuerdo que la semana que viene, el jueves 9, comienza mi edición de intensivo online para sanar la herida de traición, el apego desorganizado. Si estás interesado en participar, pues vete a mi perfil en Instagram, en el apartado de enlaces, ahí tienes toda la información. Y luego, pues en YouTube o en Spotify, en la parte de los comentarios, en la cajita, tienes también este enlace con toda esta información. Y luego, el lunes 20 de noviembre, celebro un taller de 3 horitas, donde vamos a trabajar cómo soltar el control en el amor, para las personas controladoras que quieran aprender a soltar el control. Si quieres participar en este taller, pues lo mismo. En Instagram, en el apartado de enlaces, tienes un enlace con esta información. En YouTube y en Spotify, en la parte de los comentarios, en la cajita, tienes toda esta información. Bienvenida a vuestra gratitud y vuestro feedback. Gracias, para mí es muy importante recibir vuestras palabras tras estos directos, estas masterclass, para, bueno, comprobar que os van sirviendo y que juntos podamos generar un contenido que sea útil, tanto para vosotras como para mí, como para vosotros como para mí. Nada, que disfrutéis del Día de Santos
y de los muertos. Un abrazo para México y para España. Cuidaos mucho. Chao.